Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bueno, esta es una de las entrevistas que hemos estado, o que más bien hemos estado planeando durante varios días. Hasta hoy se nos hizo conocernos y te voy a presentar a Laura. Ella es coach y vive en Argentina, pero ella nos va a contar de qué va y cómo está haciendo su vida, ¿no? Laura, por favor. Gracias, un placer, Vero, conocerte, que hayamos podido coincidir en esta comunidad tan hermosa de TV Luz en el mundo, que nos invita a conocernos y a co-crear juntas. Es un placer para mí conocerte, estoy muy contenta. Y bueno, te cuento un poquito de mí, así después tú me cuentas tu historia. Yo me llamo Laura Ortiz Salomón, tengo 48 años, de profesión soy coach ontológico y hago constelaciones sistémicas cuánticas con los víncoles. Y además hago un trabajo de consultoría de empresas con una consultora que tiene representación en varias provincias de aquí de Argentina. Y bueno, soy una apasionada de hace unos años que llegó a mi vida primero el coaching, después hice algunas cositas con Reiki, hice la maestría en Reiki y después me apasioné por lo sistémico, por las constelaciones. Y es que bueno, es como que me dedico a eso y voy como intercalando y como buscando agregar valor a mis sesiones de coaching. A veces doy sesiones individuales solas de coaching y a veces le sugiero a la persona las constelaciones. Entonces como que voy implementando ambas dos según el caso del cliente que me toque. Así que bueno, eso es un poquito lo que hago. Ahora cuéntame tú. Muy bien. Pues yo soy Vero Sandoval. Estoy en la Ciudad de México. Soy coach de vida. Ahorita estoy incursionando en una área que me ha apasionado mucho y es la medicina cuántica. Cómo a veces resolvemos nuestras vidas desde la energía, la frecuencia, la vibración, ¿no? Doy sesiones también, uno a uno, a veces grupales. Y también estoy trabajando mucho en las mujeres, ¿no? Muchas de nosotras estamos a veces ensimismadas en que ya no hay más en cuanto a las mujeres maduras. Entonces te voy a platicar un poquito por qué me hice coach y ya me platicarás tú, ¿no? Yo me hice coach porque en pandemia me separo. Pero no nada más fue la separación, también fue la misma pandemia como tal que nos estaba trayendo a lugares que no conocíamos de nosotros, ¿no? Lugares oscuros yo platicaba en el otro día que hay muchas parejas que se terminaron en pandemia, pero no es que se hayan terminado, es que ya venían acarreando cierto conflicto y ese fue el parteaguas, ¿no? De la vida de todos, porque dijimos, si nos vamos a morir, yo al menos pensé, no me quiero morir en esta vida donde no estoy siendo feliz. ¿No? Y ese fue como mi parteaguas. La otra fue encontrar realmente una solución para vivir en paz, para estar cómoda, para ser feliz. Y tomé varias sesiones con diferentes personas, terapeutas holísticos, psicoterapeutas, y ninguna sabía realmente cómo me estaba haciendo, o sea, no le daba el grano. Me ayudaron mucho, eso sí, pero como que no le daba el grano. Entonces empecé a buscar cómo ser yo esa persona para alguien más. Cómo ayudar yo a las mujeres que estaban muy parecidas a mí, pasando por una separación, librando una pandemia, cuando tienes hijos y familia, eso te lleva a pensar qué va a pasar con mi familia, con mi gente, ¿no? Y entonces esa fue una de las cosas. Y la otra fue que estaba en menopausia. Y yo no me había percatado de los cambios hormonales tan fuertes que estaba teniendo mi cuerpo. Entonces, encima de que estaba pasando por una ruptura, estaba mi mente por otro lado, la cuestión hormonal me estaba volviendo loca, literal, porque pues no sabía si era el dolor de la separación, era que estaba perdiendo familia con la pandemia y aparte estaba en una situación hormonal. Entonces decido ser coach. A partir era la señora, te comentaba hace un momentito, la señora de los jitomates y las cebollas, porque mi vida, las mujeres mexicanas somos las típicas mamás por naturaleza. Entonces queremos cuidar, proteger, ayudar y nos olvidamos de nosotras. Y yo estuve en esa parte, ¿no? Olvidándome de mí
como persona para cubrir las necesidades de mi familia, de mi hijo, es más, hasta de mis propios hermanos que son mayores que yo, de mi expareja, de la mamá de mi expareja, ¿no? Que estaba enferma. Entonces había como un cúmulo de cosas que tenía que ubicarme, preocuparme y priorizar antes que mí. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar para certificarme primero como coach. Después tomé varias certificaciones. También soy facilitador de barras de Access. Y ahí es en donde empieza mi transformación total, ¿no? Cómo encontrar la energía, la facilidad de la vida en mí para poder compartirla con alguien más. Yo sé que hoy por hoy, y eso me he dado cuenta en redes, también porque me lo han dicho, ¿qué hago con mi vida después de los 50? ¿Qué hago con mi vida cuando todos en mi casa, han hecho su vida? Los hijos, Sí. la misma pareja si ha ido con alguien más o de plano han tenido una ruptura, ¿no? Y ahí es en donde me encuentro ahorita, buscando posibilidades para las demás personas, porque se puede salir. Puedes tú buscar esa tranquilidad, esa paz, esa facilidad de la vida en ti para poder serlo para alguien más, ¿no? Em, Hoy por hoy estoy trabajando con un dispositivo cuántico que se llama Healy mediante frecuencia, vibración y energía. Y esto nos ayuda a darle un impulso a nuestra vida, a armonizarnos con el universo, ¿no? Se puede escuchar raro porque no es algo que sea común, es muy nuevo, dada la circunstancia de que hoy por hoy la física cuántica es un premio Nobel. Entonces a través de las redes, hemos conocido de qué trata y cómo va. Entonces, hoy estoy trabajando, incursionando en la medicina cuántica. En México se han dado cuenta muchos médicos que la salud no es darte una pastilla o operarte de algo. Tienen que irse a la raíz y la raíz de los problemas es las emociones, ¿no? Entonces, no los problemas como tal, pero sí las cuestiones de salud. ¿Por qué enfermo del corazón? ¿Por qué enfermo del riñón? Porque todo tiene un sentido, ¿no? Y hoy por hoy estamos dándonos cuenta cómo armonizando y vibrando en una frecuencia diferente podemos llegar a la salud, ¿no? No digo que no nos vayamos a morir o vayamos a ser eternos, pero sí podemos trabajar hasta armonizando tu cuerpo para llegar a una vida más completa, más plena, más equilibrada, digámoslo así, ¿no? Qué maravilloso, qué maravilloso. Sí, yo te escucho y creo que, bueno, yo no tengo hijos, pero sí siento que tenemos muchas cosas en común en esto de lo que uno vive y lo que uno experimenta, ¿no? En lo que es la vida, es lo que uno también, si a uno le fue útil, uno lo quiere compartir con el otro, ¿no? Esto que dices tú, ¿no? De pasar por un proceso, yo te escuchaba y yo también estoy pasando por un proceso de menopausia y digo, te escuchaba y me siento totalmente identificada con lo que vivencias. Entonces digo, qué bueno esto de poder contarlo, de poder expresarlo. Creo que desde los sistémicos venimos de generaciones, por lo menos a mí me apasionó el tema de las constelaciones que yo hago cuánticas, esto de ver las cosas que, cuando empecé a ver lo que yo repetía de mi sistema familiar, ¿no? O de ver, por ejemplo, por qué me costaba tanto como mujer tener el éxito, emprender, poder decir, dedicarme de lo que realmente quiero y que no sea algo impuesto. Entonces, cuando yo empecé ese camino de ver, y que obviamente sabemos que tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Porque es empezar por uno, es ir hacia adentro de uno. Por ahí cometemos el error en la vida de ir buscando culpables o ir poniendo las cosas en el exterior y no en el hacerse cargo, ¿no? Y cuando empezamos este camino de toma de conciencia y de decir, no, a ver, esto que me está pasando, como es mío, y también no es mío, porque es como el libro de Este dolor no es mío, ¿no? Que escrito por esta, que tiene que ver con esta serie de constelaciones. Y bueno, y qué importante poder sanar y entender qué cosas yo estoy repitiendo o reparando sin querer y que dependen de mí, sanarlas y cambiar la historia.
Y si bien no es un proceso sencillo, porque, bueno, yo a mí me pasa, no sé si te pasará a ti con tus clientes, que muchas veces siento cierta resistencia a esto de cambiar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el cerebro funcione en modo supervivencia y que estamos en la zona de comodidad. Y aún con algunas personas mayores también, esto de por qué tengo que cambiar, por qué tengo que ir al psicólogo, por qué tengo que hacer terapia, por qué tengo que conocer esto de lo cuántico, ¿no? Y bueno, es un proceso que uno lo va haciendo y yo esta herramienta llegó a mi vida. Yo en un principio, años de joven, cuando salí de la secundaria, quería ser psicóloga en un principio. Siempre me gustó esto de escuchar y de tener empatía hacia la otra persona y conocer las historias, porque creo que uno se ve reflejado en el otro. Así como yo te escucho a ti y esto que me compartías de tu vivencia, de tu hijo, y digo, qué maravilloso, porque creo que estamos en un momento especial del mundo en donde al nosotros cambiar con estas herramientas, creo que estamos dejando otro legado también a las generaciones que vienen. Y creo que ahí está la importancia, ¿no? En esta toma de conciencia nuestra, y que es un momento, estamos en un momento especial del mundo, creo. No sé si tú compartes lo mismo, Vero. Fíjate que qué interesante es que podamos hacer que las personas que vienen, nuestras generaciones, ya no están repitiendo el mismo patrón. Y eso es a través del Internet, que hoy por hoy tiene una apertura grandísima. Nos hemos ido dando cuenta cómo funciona el mundo. Antes estábamos como en nuestro lugar y por medio de la televisión, las noticias, nos dábamos cuenta de lo que sucedía. Hoy en menos de 5 segundos ya estamos sabiendo qué está pasando en otros lugares y cómo lo están solucionando. Pero lo que sí me doy cuenta es cómo las generaciones que nosotros estamos haciendo, creando, que son nuestros hijos, han venido cambiando chips, han venido haciendo cosas que nosotros no sabíamos y no teníamos manera de hacer. ¿Cómo no repetir patrones, no de conducta, patrones de emociones? Porque yo, por ejemplo, veía cómo te enojabas tú y luego de repente dices, es que así se enojaba mi papá. Entonces seguías tú el patrón de conducta. Hoy no. Hoy ellos tienen su libre albedrío de hacer su propia, de hacerse según sus emociones, según sus sentimientos, según lo que ven y lo que Sí. quieren, ¿no? Y eso está padrísimo porque vemos en ellos una generación que no fuimos capaces de hacerlo nosotros, aunque Mm, con toda la educación que tenemos ahora y toda la información, nos hemos venido educando de tal manera que podemos ayudar a los demás, porque antes también decían, lo holístico tiene que ver con la brujería. Entonces decían, no, espérenme, o sea, no es ni sí, holístico, místico, mágico, no, no. Hoy sabemos que las afirmaciones, que los decretos, que la visualización, que todo eso tiene un porqué. Y antes decían, no, eso es ¿cómo? No va a pasar o no es posible. A mí me dicen con la física cuántica que pues la gente no está acostumbrada a escuchar el término para empezar. Cuando hablamos de saltos cuánticos también dicen, ay, no, o sea, ¿cómo vas a creer en eso? Mucha gente está creyendo en eso porque lo está viviendo. Entonces, qué padre es que hoy por hoy podamos hacer que expandirnos, ¿no? Expandir. Por ejemplo, hoy tú estás en Argentina, yo en la Ciudad de México. ¿Cuándo íbamos a suponer en nuestras vidas hacerlo así tan fácil, ¿no? De comunicarnos, de expresarnos, de tener una convivencia con alguien más y dices, wow, ¿cómo voy a conocer gente si no es yendo al lugar? Hoy no. Hoy estamos haciendo que las cosas realmente sucedan y nosotros como coaches estamos ayudándoles a los demás. Hablabas de las constelaciones y me parece una herramienta fabulosa, maravillosa el poder entender por qué sucedían las cosas en nuestro núcleo familiar. ¿Cómo es que puedes resolver tu vida sanando las de los demás, ¿no? Tu núcleo familiar, ¿no? sí. Yo hice una constelación hace mucho y me llamó mucho la atención qué fue lo que pasó, cómo resolví ese pedacito de parte de mi vida con el que estaba batallando. Hoy por hoy creo y que necesito más consultas, más constelaciones para sanar muchas de las vidas, no de las vidas, podría ser de mi patrón familiar de conducta.
y que hoy no quiero repetir. Vino una de mis hermanas de provincia, ella está en Aguascalientes, viene a México el fin de semana y le dije, estoy tan feliz estando con mi hijo, paternando o maternando, las dos cosas porque vivimos solos los dos, una vida de él tranquila y feliz. Tal vez mis problemas no son los de él y tal vez la manera en la que yo los resuelvo, él lo va a aprender a hacer. Entonces sabrá cómo hacer las cosas sin necesidad de no quererlo hacer, de achicarse o tener miedo. Y eso también es importante, ¿no? El que nosotras podamos resolver desde acá, desde el corazón y la mente, las cosas que no quieres que se repitan en los otros, ¿no? Y tampoco quiero eso para mis nietas, si es que en algún momento va a tener nietos o nietas, ¿no? No, y digo, qué importante es sanar desde aquí, qué cosa que no hacíamos antes. Las mujeres en México éramos las típicas que no aceptábamos un divorcio, decíamos, no, mejor me aguanto, Mm, mejor pues algún día va a cambiar. Pero cuando te das cuenta que todavía te faltan 30 años de tu vida y estar viviendo una situación que ya no quieres, en donde no eres feliz, mm, en donde no estás siendo tú, ahí es en donde dices, no, o sea, sí necesitamos sanar y el ser, este, pues ya no pioneras, pero sí el poder trabajar con las demás personas para hacer cambiar sus patrones de conducta, sus patrones emocionales, sus claro, paradigmas que ya están tan arraigados, eso está increíble, ¿no? Ser un grano de arena para los demás que puedan vivir una vida realmente, ya no digamos, hay quien dice es que el dinero es el que nos da esa estabilidad o esa paz. Hay quien tiene dinero y no es feliz. Entonces, tal cual. más bien es hacerlo desde ti, ¿no? Vivir feliz es la meta. Yo siempre digo, a lo mejor estoy en el camino y eso me está dando grandes satisfacciones. Disfrutar el camino a esa felicidad deseada o a esa plenitud. Ya no digamos felicidad porque puede ser también un tabú, pero esa plenitud, ¿no? Como mujeres. Y de ahí que nosotras somos las que creamos y educamos a los hijos, porque ellos también van a ir con esa identidad, ¿no? De, ok, se puede resolver meditando, se puede resolver, por ejemplo, mi hijo me llama mucho la atención y yo hablo mucho de él, porque un día me dijo, su papá le regaló un carro para irse a la universidad y me dice, esto lo soñé. Y muchas veces, no sé si mi sueño fue mi manifestación más grande, poderme ir en auto a la universidad y estar tranquilo. Y entonces te quedas pensando, ok, ya habla en términos de manifestación, de visualización y de cómo materializar las cosas, ¿no? Entonces, yo digo, Qué bueno, maravilla. está Y sembrando. porque, claro, lo que pasa es que tu hijo es tu mejor maestro en este momento. Es tu Sí, mejor maestro. Sí, sí. Qué maravilla esto que traes, ¿no? Y es verdad. Yo creo que uno experimenta en la vida una gran constelación día a día, ¿no? Y el paso más importante es esto de poder tomar conciencia, de poder analizar tu sistema familiar y conocer tu árbol y saber que venimos de un sistema y que queramos o no, traemos todos esos dolores no resueltos de mamá, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, y poder nosotros hacerlos conscientes y honrar y perdonar y entender que mamá, papá hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron y que yo como hija no soy quien para juzgar lo que ellos hicieron, si hicieron bien, hicieron mal, no me corresponde a mí juzgarlos, sí me corresponde poder verlo, entenderlo y trascenderlo. Y como dices tú, poder transmitirle y ayudar a aliviarle cargas a nuestras generaciones que vienen. Es tan importante eso y es tan sanador, yo lo vivencio y cada vez que mis clientes o los talleres los que doy y veo la gente, los cambios que van teniendo y me van compartiendo, mira, hoy te comparto algo que me llegó de una clienta que me compartió el momento en que se recibió. Ella estaba estudiando abogada y le estaba costando y bueno, tomó sesiones y hoy me compartió el video de recibirse, de esa ¿no? Y grabación, me ajá. puso de su graduación y abajo me puso, si lo crees, lo creas, gracias. Y yo Sí. me emocioné y te lo cuento, se me pone la piel de gallina porque digo, es posible, todo se puede con dedicación,
con predisposición y voluntad y dispuestos a sanar y a elegir perdonar, elegir soltar y no juzgar y sacar ese odio y ese dolor que puedo tener y a entender que hoy por hoy estamos en un momento, yo creo, una bendición muy grande, que tenemos esta herramienta, la que puedes dar tú, la que puedes dar otra persona a través de otras terapias, ¿no? Y qué maravilla, celebro que esto haya llegado a nuestras vidas y creo, como dices tú, que nosotras somos las encargadas de compartir, de co-crear y de crear comunidad también. Yo he empezado, y eso también lo estoy transmitiendo en los trabajos que hacemos con empresas, esto de trabajar el liderazgo desde otra manera. Ya no va más en las empresas el yo doy una orden, tú obedeces, y en ningún aspecto, en ninguna organización, en ninguna empresa ahora todos creamos, co-creamos juntos. Lo que se viene es esto del liderazgo regenerativo, el liderazgo colaborativo, el trabajar en red. Y gracias a la tecnología que nos permite, como dices tú, estar aquí hoy como si estuviéramos Ujú. juntas y poder compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y bueno, y poder también transmitir un poco de luz al planeta que tanto lo necesita. Y bueno, nada, a mí me pone muy contenta y es un placer para mí formar parte de esta comunidad y poder ser como, no sé cuál sería la palabra, pero si no, conectora, transmisora de buenas cosas, de cosas lindas. Exacto. Fíjate, cómo hablas ahorita de las empresas y me llama mucho la atención. ¿Qué está sucediendo? Antes era una organización sistémica, ¿no? El jefe mandaba y los demás hacían y ordenaban. Si tenías ideas, eran, ok, mándalas a tal, o sea, como que era un bloqueo desde entrada, ¿no? Mi idea hay que llevarla a otra persona que lo revise, que esto, hasta llegar al jefe y que él la apruebe, ¿no? Hoy no. Hoy nos hacen, bueno, en algunas empresas hacen que todo mundo desarrolle. A mí me encanta la manera en la que trabaja Google, en la que trabajan esas empresas grandotas que son punta de lanza y desarrolladores innatos de todas las habilidades de las personas. Aquí en México, y me ha llamado mucho la atención, en México nos caracterizan por ser borrachos, ¿no? Entonces dicen, ay, es que son parranderos, borrachos, ta, ta, ta. Pero ahí te va. Nosotros como familia teníamos las creencias y los patrones aprendidos de nuestros ancestros, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Por ejemplo, pues trabajaban mucho. Y los fines de semana, que era cuando descansaban, cómo se relajaban, porque no había manera, ¿no? Estoy hablando de muchas generaciones atrás. Y era tomando, ya sea tequila, ya sea aguarrás no, ya sea algún alcohol, ¿no? Sí, Y, sí. y hoy que veo, por ejemplo, este fue un reportaje que sacaron hace días, que en México la gente está dejando de tomar alcohol. Se están dedicando a correr, a hacer cosas holísticas, a hacer retiros espirituales, pruebas de algunos medicina ancestral, como son hongos, como son ayahuasca, como son ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me quedo pensando, wow, ¿cómo cambió? ¿En qué generación venimos a cambiar el patrón conductual que traíamos de nuestros antepasados, ¿no? Sí. Em, Esto me llama mucho la atención. Un día yo le dije, estaba enojada y estaba en la oficina trabajando y mi hijo ya se iba a la universidad y volteé y le dije, es que tienes que trabajar mucho para tener mucho. Se regresa y en la puerta de la oficina me dijo, esa es tu creencia, no la mía. Yo puedo trabajar menos y ganar más. ¡Wow! Bueno, me dejó ¡Wow! y tiene 22 años. Y yo me quedé, dije, es verdad, porque hay albañiles que tienen jornadas de trabajo de 12 horas, 16 horas, y no tienen, fueron millonarios, ¿estás de acuerdo? Y entonces cuando me dijo eso, dije, claro, acaba de romper mi creencia de que tengo que estar sentada en el escritorio trabajando por días y por horas, ¿no? Te voy a contar, yo tengo una empresa de venta de material eléctrico que es como mi entrada mayor de dinero. Pero como la tenía con mi expareja,
él se ha ido absorbiendo toda la cartera de clientes, ¿no? Porque es un hombre, digo, no voy a hablar mal, pero él sí tiene un patrón muy marcado de ser macho, ¿no? El típico macho mexicano que todo es Mm, entonces me voy y te dejo sin nada. Y ahí también cortamos esa creencia y ese patrón, porque mi hijo dijo, no, mamá, yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo dije, yo voy a crear y educar hombres, no machos. Entonces, cuando rompo también con esa creencia y ese patrón de conducta, empiezas a ver las diferencias del pensamiento, ¿no? De las personas. Y a mí me llamó mucho la atención el que yo, por ejemplo, tenía que trabajar mucho, vender mucho para ganar mucho. Hoy no. Hoy a lo mejor hago una venta consciente en la que yo pueda dar un servicio al cliente, en el que yo pueda resolver sus necesidades porque mi necesidad era vender. Ahora no, ahora mi necesidad es cubrir tu necesidad como cliente. Pero eso lo aprendí con el coach. No lo aprendí vendiendo, claro, lo claro, aprendí con el coach. ¿Qué necesidad tienes tú que yo la pueda resolver? No mi necesidad de ganar claro, dinero, ¿no? Y ahí es en donde cambia. Y cuando me lo dijo eso mi hijo, yo dije, ay, ¿cómo le digo dices tú es tu gran maestro? Yo dije, ¿cómo le digo que tiene razón? En decirme eso, ¿no? Dije, wow, ¿qué me acaba de qué decir? Que maravilla, puedo yo qué empezar a maravilla. co-crear mi nueva vida, ¿no? Estoy co-creando mis 50 años desde una manera que no veía y que yo no veía en mi familia que podían trabajar. Hablabas de las constelaciones, de nuestras mujeres tengo una amiga que hace sanación de útero y he estado yendo a sus sesiones y me doy cuenta cómo mis abuelas o mis bisabuelas sufrieron mucho, cómo sus vidas eran, eh, pues no eran vidas, más bien estaban supeditadas a lo que dijera la persona con la que ellas estaban. Y cómo nos sobajaban a tal grado de que no podíamos decir o hacer o tomar una buena decisión. Y cuando lo hacíamos, cuando lo Totalmente. hicieron, por ejemplo, mi abuela paterna, em, ella fue como muy aguerrida, esa era la palabra, ¿no? Entonces, ahí cortó cierta creencia y cierto patrón de conducta que gracias tal vez a eso ayudó. Yo no la conocí, murió cuando mis papás se casaron, pero yo hoy estoy consciente de que tal vez esa acción que hizo ella hoy está repercutiendo en que yo sea quien soy, ¿no? Entonces, qué padrísimo Claro que sí. llegar a estos niveles de conciencia en el que entiendes tu pasado, el pasado de tu pasado y entiendes tu presente y con miras a que tu futuro sea totalmente diferente al mío, al de mi hijo y que nuestras generaciones venideras sean, pues tengan ese punto de vista de que pueden hacer y decir lo que quieran sin temor a que alguien les vaya a reprender, que puedan vivir en plenitud, que puedan, hablabas tú de cómo co-crear, ¿no? El cómo hoy hacer que tu vida, pues yo creo que ese es el elixir de vivir Sí. en coordinación, ¿no? Por ejemplo, yo tomo mucho de Joe Dispenza, el que el corazón y la mente, cuando están al unísono, se llama coherencia cardíaca. Ah, justo estaba leyendo ese. Bueno, no, Ya, ya lo no, terminé, pero cómo la coherencia cardíaca nos ayuda a entender, ¿no? Y cómo vives como, ¿por qué me pasó? Pues obviamente, no es que le quieras buscar como respuestas a todo, pero sí empiezas a decidir qué te puede suceder y qué no, ¿no? tal cual, ¿A dónde tal quiero cual. ir con tal o con cual decisión, ¿no? Vivir consciente es la ¿Eh? palabra. Vivir consciente, con plena conciencia. Qué maravilla, es maravilloso. Yo he tenido un cambio tan, tan profundo en ese aspecto porque cómo cambia tu mirada. Y mira, justo creo, mira lo que es la energía y lo que justo mi amiga que vino de México ayer, yo hicimos una sanación aquí en mi casa, viste que te dije que había Ujú. suspendido porque justo venía ella y ella se dedica a eso también. Sanación de Entonces digo, útero. wow, hace sanación de útero, así que estos días han sido tan movilizantes, pero súper enriquecedores. Bueno, mi amiga está en Buenos Aires en este momento, yo hoy me escribía y le digo, siento tanta gratitud, estoy tan movilizada.
Y bueno, justo venir y estar aquí contigo también de México, también hablando de todo esto, ¿no? Y siempre el tema las mujeres, la sanación, y digo, qué maravilla, ¿no? Cómo ahora podemos estar conectadas, comunicadas y esto, ¿no? En coherencia y en sinergia, creando esta Bien, sinergia sí. de acompañarnos, de tener compasión hacia la otra, ¿no? Que esto también es tan importante y no en la competencia y verte como una mujer que estás allá y que piensas distinto. Y no, somos todas una, todos somos uno, Acá en sentimos lo México hay un dicho mismo. que dice, si sana una, sanamos todas. Sana una, sana Ajá. una, qué maravilla. Entonces, Sí, yo creo sí, que eso es sí, sí. muy, muy, o sea, puede ser una frase, pero realmente tiene más allá de una frase, ¿no? El poder Sí, ayudar, tiene un el sen- poder ayudarte a ti primero, ¿no? Y después ir sanando corazones, ir sanando. Y la sanación de útero para mí ha sido un gran descubrimiento, ¿no? maravilloso. El saber cómo, qué pasaba, o sentir, no saber, sentir qué pasaba y que hoy puedas liberarte de ese sufrimiento que no era tuyo, Ah, ¿no? Como hablabas de este dolor maravilloso, no es mío, maravilloso. en Access dicen, ¿no? Este dolor no es mío, lo regreso con conciencia de herida a quien le pertenece. Sí. Entonces, wow, dices, Exacto, ¿cómo puedo exacto, resolver mi vida desde atrás, no desde esta que estoy viviendo? ¿No? Y bueno, exacto, exacto. son temas en los que uno se va metiendo, estás inmerso y dices, "Ay, ¿cuántas cosas más Sí, no van a suceder detrás de trabajar este tipo de cosas? Yo platico mucho, tengo varias amigas que son coaches que están fuera de mi país y me hablan y me dicen, Berito, ¿quieres hacer una colaboración? Y yo, sí, por favor, porque yo quiero que la gente entienda o no entienda, ¿no? Hacerlos conscientes de que se puede y se puede vivir mejor y puedes estar en total amor propio, total confianza, en total todo, para que las cosas sí sucedan, ¿no? Ayer platicaba con unas amigas porque México está viviendo una situación política, diferente a la que habíamos venido viviendo. Hay parteaguas y hay quienes está diciendo, es que estamos mal, nos va a cargar la fregada, pero yo les decía, todo esto es una conciencia colectiva. No se unan a la conciencia colectiva de que nos va a pasar, nos va a ir mal, nos va ta, ta, ta. Si nosotros empezamos a exacto. florecer de diferente manera, a hacer que nuestras familias funcionen y que no se, mi hijo está estudiando economía, entonces él ve, generalmente en México todos los presidentes habían sido economistas y la UNAM, que es en donde está la máxima casa de estudios, ahí es como si les adoctrinaran, ¿no? A hacer, a tener un pensamiento adoctrinado. Mi hijo está rompiendo hasta con eso, porque dice, Qué no. maravilla. O sea, la política de hoy no tiene que ser una política económica única y exclusivamente. Podemos trabajar con otro tipo de cosas. Y eso me emociona mucho porque estas generaciones van a venir a romper con todo lo que está sucediendo. Yo le dije un día a mi hijo, tienes tú el poder en tus manos de cambiar lo que yo no pude hacer con el gobierno que tengo. Y Qué entonces, cuando maravilla, empezamos a platicar de eso, esta chica me decía, pero ¿cómo hacemos para no quedarnos en la conciencia colectiva? Piénsalo diferente. Piénsalo tal cual, diferente, ¿no? Quítate de ahí, de ese pensamiento negativo, de tristeza, de desolación, de qué va a pasar. ¿Por qué no mejor pensamos? Y yo les decía, de las peores crisis vienen las mejores ideas, vienen tal cual, resurges, ¿no? Entonces, hagamos que eso sea, ok, la estamos pasando mal, pero esto no es mi realidad. Entonces tal empiezas cual, a tal cambiar el ciclo de las personas. Yo les decía, imagínate si tú puedes impactar en 10 personas y esas 10 en otras 10, vamos a ir saliendo del el hoyo en el que tal vez quisieran o el bucle que nos quieran meter, ¿no? Para adoctrinarnos a tener cual. un pensamiento de estamos mal y los únicos que nos pueden salvar son los políticos y los gobernantes. No es cierto. Siento lo mismo y creo que en la Argentina estamos atravesando una situación muy similar a lo que tú me cuentas. Entonces, coincido contigo, nosotros somos, no debemos engancharlos en ese inconsciente colectivo que te quieren imponer o que te quieren hacer pensar
que no somos capaces y que los cambios no son necesarios, porque no es así. El cambio se está dando, va a llevar tiempo, pero es posible y es posible crear un mejor país y depende de nosotros, sí, en esto coincido contigo, no entrar en ese consciente colectivo y irradiar otra energía, otra vibración y esto creo que es una misión muy grande la que tenemos también de compartir esto y hacer que la gente tome conciencia que es posible estar mejor y no seguir como diciendo, bueno, ser acarreados por una Borregos. persona exacto, por una persona manipuladora que está allá arriba, que tiene el poder y nos quiere llevar por un camino que no es el que nosotros queremos. Y celebro, y qué maravilla lo que tú me cuentas de tu hijo, porque, y me quedo con eso, me quedo con eso que estás transmitiendo, eso que estás creando es maravilloso, porque el hecho de que ya las generaciones que vienen tienen otra información en cuanto a todo, ¿no? En cuanto al planeta, en cuanto a los animales también, a la conciencia, a entender que hay otros seres y que merecen respeto y que el mundo, nuestro planeta también nos contiene y nos abriga y también merece cuidado. Y bueno, yo ahora estoy desarrollando un proyecto que va encaminado a eso, ¿no? A decir, bueno, a ver, yo cambio, tomo acción y mejoro yo, pero también tengo que dejar un legado y tengo que mejorar mi planeta, mi casita grande, mi madre tierra que necesita amor, porque sabemos que todo lo que nosotros vibramos también lo irradiamos a nuestro planeta Tierra. Y eso repercute en los mares, en los animales, en la naturaleza toda. Y bueno, eso. No quiero extenderme porque la verdad que la charla da para muchísimo Sí. y creo que el tiempo es algo tan valioso, no sé cómo está tu tiempo, pero creo que si algo yo diría para el final es celebrar esta unión, esta comunidad. eh, Creo que atraemos y vibramos en la misma frecuencia y eso es maravilloso porque esto irradiamos más al mundo, más a las mujeres, más a nuestras madres, a nuestras amigas, a nuestras compañeras. Y bueno, celebro esto y me pone feliz. Estoy a tu disposición Ay, para muchas cuando quieras gracias. hacer una constelación, me escribes Ay, y bueno, estamos en el mismo camino y eso es maravilloso. muchas gracias, de verdad. Fíjate, ahorita que hablabas de eso, nosotros ¿por qué qué buen planteamiento hizo Alma del Sol, el poder buscarnos en el mundo y hacer que nos encontremos, ¿no? Porque esto es por resonancia, tú encuentras a las personas por resonancia, inclusive el amor lo encuentras por resonancia. Dicen, es que tienes la pareja para lo que te alcanzó. Entonces, hoy por hoy me doy cuenta que las personas, no sé si te pasó a ti, yo cuando empecé en la cuestión holística, a estudiar para ser coach, otras certificaciones donde me voy dando cuenta de cómo funcionan las cosas, dejé de tener mi círculo de amistades se fue separando. No todas, las que siempre han sido mis amigas y que comparten hoy, ninguna se dedica a lo que yo, pero hoy me dicen, y cuéntanos más. Y ahora, o sea, como que empiezan ellas también a interesarse en esos temas y me agrada mucho ser el parteaguas en nuestra relación como amigas, pero esto es por resonancia, ¿no? ¿Qué estoy resonando yo para atraer este tipo de personas? Personas que quieran trabajar para ayudarnos a cuidar el mundo, el planeta para ser mejores personas y así hacer mejores personas, a las demás, ¿no? Educarlas Sí, pudiera ser como si fuéramos unas maestras, pero no es como tales, simplemente con tu imagen, con tu inspiración, hacer que la otra persona lo haga. Este es un dato que me gusta mucho y te lo voy a compartir. Las personas, el 80% de las personas, la energía de las personas se mide en hercios. Entonces, sí, el 80% de las personas están vibrando en menos de 200 hercios. El 20% de las personas que estamos, ya me considero en ese 20%, estamos vibrando en 200 hercios. ¿En cuántos hercios crees que vibraba Buda y Dios? Vibraban en sí. 1000 hercios. ¿Qué pasaba con Dios? Él materializaba, manifestaba y materializaba en chinga, como dicen en México, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes elevar tu vibración para realmente materializar todas tus manifestaciones?
Entonces, yo dije, ok, ¿cómo? Pues para llegar a 200 hercios estaría fabuloso, ¿no? El amor es una de las frecuencias más altas y el miedo Más es de las alta. frecuencias más bajas, que hacen que las personas vivan en el miedo, el tenernos adoctrinadas en una conciencia colectiva de no se puede, de que nos está cargando la fregada. Entonces, hagamos la diferencia, seamos el parteaguas de no, a ver, espérate, ¿por qué estás pensando eso? No va a pasar. Y si pasa es porque tú estás creyendo que va a pasar. Cambia la mentalidad, pero eso depende de nosotras como seres humanos, ¿no? Hacer el cambio y la diferencia. Sí, Mm, sí, pues sí, bueno, sí, seamos eso. sí, Me encanta. así es, así es. Sí, seamos eso, me encanta, me encanta. Elevemos nuestra frecuencia con cosas bonitas y creo que ya lo estamos haciendo. Yo Sí, también me considero en ese 20% también. pues Y sí, gracias a Dios que me está llevando cada vez más a ese camino que es el que elijo, porque creo que todos tenemos libre albedrío, sabemos que hay personas que eligen la oscuridad. Y bueno, siempre digo, ojalá que esas personas, que sea más la energía del bien, del amor, y que esas personas tengan que tal vez pasar por ese momento de oscuridad para encontrar la luz. Ojalá, pido que así sea y que sigamos en esto. Yo también celebro esto de la comunidad y esto es hermoso y va creciendo y va a crecer. sí. Y bueno, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Ayer escuchaba una frase y me gustó mucho que en México lo decía un chico. Y él decía, somos más los buenos. Y yo lo acababa de decir a una amiga, ¿no? Somos más los buenos, o sea, los que sí Mira, queremos. Entonces, imagínate si llegamos a creer que somos más los buenos, o más bien no, si lo llevamos a la práctica de que seamos más los buenos, sí, las personas que trabajemos para que las cosas realmente cambien, para que hagamos una conciencia en la que sí de verdad nos lleven a otro lugar, a otro estado emocional, wow. Eso va a ponerse increíble, ¿no? Entonces, es un gusto, sí, Laura, de sí, verdad. Sí lo hacemos por resonancia. Estamos aquí y si hoy el destino, el universo nos puso en el camino, es porque tenía que ser, ¿no? Entonces, de verdad, así es. agradezco mucho esta plática, esta charla, porque, bueno, nos llevó a otro nivel, ¿no? Y que estamos conectadas, así estemos de extremo a extremo, ¿no? Entonces, eso está genial. Tal cual, Genial. tal cual. Y bueno, ¿quién te dice el universo nos encuentre personalmente y poder apapacharnos y abrazarnos? Y sería Sí. maravilloso. Eso de Que así apapachar es sea. una palabra del náhuatl y viene en México viene del náhuatl y apapacho quiere decir abrazo del corazón o abrazo del alma. Entonces, esto Abrazo. es el apapacho, Sí, ¿no? sí, la Entonces, de apapacho. Aprendí de sí, mi pues, amiga y hermosa. Bueno, para mí también un placer conocerte. Estoy aquí para ti y muchas bueno, gracias. sigamos en este hermoso camino Muchas gracias. del florecer de la conciencia y de elevar esta frecuencia a cosas bonitas, que Así es, cosas lindas sucedan. así es, ¿no? Bueno, pues es un gusto y Gracias, gracias, Vero. no, gracias a ti. De verdad es que esto está increíble, el poder trabajar, el poder expandirnos a otros lugares, ¿no? Sin estar. Y eso está muy padre. Es un gusto. Gracias. Placer, hermosa.